Ya para este momento sabemos bien cómo transformar las gráficas y cómo moverlas para arriba, correrlo hacia los lados. Y entonces ahora lo único que nos queda por hacer es aprender a reflejar las gráficas. ¿Y qué significa eso de un reflejo? Imaginémonos esta gráfica que tenemos aquí de, no sé, esta función, que no sé cuál será, ¿verdad? Y digamos que queremos hacer un reflejo con respecto al eje Y. ¿Qué significa eso? Es agarrar esto y casi que doblarla y pasarla al otro lado del eje Y. Por eso el reflejo con respecto al eje Y. Entonces eso es todo. Es como doblarla y pasarla justamente al otro lado del eje Y. Pero para entender esto bien, lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está pasando con cada punto de la gráfica, ¿verdad? Digamos que esta gráfica tiene dos puntos importantes, este punto uno y este punto 2. ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Cómo estamos haciendo ese reflejo? Pues los valores en X se están haciendo negativos. Entonces este punto de aquí pasa a ser menos 1 y este punto de aquí pasa a ser menos 2. Entonces ya con esto nos queda claro que para reflejar con respecto al eje Y, lo que pasa es que los valores en X de la función se hacen negativos. Ahora, pensemos en cómo se ve eso en una de las funciones trigonométricas como las que hemos estado trabajando. Imaginémonos que tenemos seno de X, ¿verdad? Y queremos reflejar esto con respecto al eje Y. Ya dijimos que para que eso pase, los valores de X se tienen que hacer negativos. Entonces, para reflejar esto, podemos reescribir esta función como seno de menos X. ¿Okay? Y eso es lo importante porque generalmente nos dicen el negativo al frente del X de aquí adentro refleja con respecto al eje Y y el negativo aquí afuera refleja con respecto al eje X y, y es muy fácil confundirse y que se nos olvide y todo. Pero aquí ya estamos viendo la lógica detrás de esto y entonces es súper simple, no hay que memorizarse nada. Cuando pensamos, queremos reflejar con respecto al eje Y, ¿qué pasa? Los valores de X se hacen negativos. Entonces, lo único que hay que hacer es ponerle un negativo al frente de la X. Es así de simple. Y de hecho, para ver eso bien, vamos a ver, vamos a acomodar esto. Ok, vamos a poner aquí seno de X, ¿verdad? ¿Qué es eso que tenemos ahí? Y ahora, vamos a ver, ok, sí, ahí se ve la función. Y ahora vamos a agregar seno de menos X. Vamos a cambiarle el color para poder verlo bien. No sé si eso se ve bien. Vamos a ver. Ok, ya ahí queda mejor entonces. Y como podemos ver entonces, efectivamente esto es un reflejo con respecto al eje Y cuando los valores de la X se hacen negativos. Veamos que, por ejemplo, a ver, este valor aquí en X, en el reflejo, pasa aquí negativo. Y bueno, no sé si, creo que sí, puede ser un poco difícil de visualizarlo por la forma en que queda. Pero, bueno, no, veamos que justamente, a ver, esta crecida que tenemos aquí, esta montañita en la original, se refleja justamente aquí cuando le ponemos el negativo al frente. Es decir, estos valores que hacen esta montañita se quedan igual y los hacemos negativos. Y tenemos exactamente la misma montañita del otro lado del eje Y. Y bueno, entonces ya con eso sabemos bien cómo reflejar con respecto al eje Y. Y ahora vamos a ver entonces cómo hacemos los reflejos con respecto al eje X. Ok, y entonces igual, imaginémonos aquí esta gráfica cualquiera. Vamos a ver. Esta gráfica de aquí, que es la gráfica de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Esta sí me la sé.
y queremos reflejarla con respecto al eje X. ¿Qué significa eso? Es agarrar esta gráfica y doblarla y pasarla al otro lado del eje X. Y nos va a quedar algo así. Entonces, esto es un reflejo con respecto al eje X. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a escoger dos puntos importantes. Digamos que este es el punto 1 y este de aquí es el punto 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasándole a la gráfica cuando le hacemos un reflejo con respecto al eje X? Estos valores en Y se hacen negativos. Y ese valor entonces se convierte en -1 y esto se convierte en -2. Y entonces igual vamos a preguntarnos cómo podemos hacer para, reflejar, para que se vea esto en nuestra función trigonométrica. Entonces otra vez, imaginémonos que tenemos seno de x. Y solo para aclarar, esta no es la gráfica del seno de x, ¿verdad? Esto es un ejemplo separado y ahora pasamos a seno de x. Igual aquí, esta no es la gráfica, eso es solo un ejemplo ahí cualquiera que me inventé para visualizar las cosas un poco mejor. Pero bueno, entonces, imaginémonos aquí que tenemos seno de x. ¿Cómo hacemos para reflejar esta función seno de x con respecto al eje x? Pues ya vimos que los valores en y se hacen negativos. Y acordémonos que esto que tenemos aquí, f de x, es lo mismo que decir y, ¿verdad? Porque este f de x lo que nos va a dar son los valores en y cuando metemos valores en x aquí. Eso es digamos, muy básico. Eso es conocimiento muy básico de una función. Entonces, esto lo que tenemos aquí en realidad, y es igual a seno de x. ¿Ok? Estos valores que nos salgan de aquí van a ser los valores de y de nuestra función. Entonces, ¿cómo hacemos para que los valores de y se nos hagan negativos? Simplemente le ponemos un negativo al frente de lo que tenemos ahí. Y ahora sí, todo esto que tenemos aquí, que son nuestros valores en y, se van a hacer negativos. Y con eso hacemos un reflejo con respecto al eje x. Y como dije con el reflejo con respecto al eje y, igual aquí no nos memoricemos que el negativo aquí es un reflejo aquí y el negativo aquí adentro es un reflejo allá, sino que espero que haya quedado claro la lógica detrás de esto. Y entonces así simplemente, si nos piden un reflejo con respecto a cualquier eje, usamos la lógica para ver a dónde va el negativo. Y entonces ahora vamos a pasar a hacer unos ejemplos de transformaciones de gráficas y algunas con reflejos.